Si uno pasa frente a un profesor a exponer algo, una materia, tus conocimientos, justamente te toca un examen oral y te agarra ese miedo, ese estupefacto, esa duda. A ver, ¿qué pasa si se me olvidan ciertas palabras? ¿Será que voy a poder exponer bien? Le tengo pavor al público. No sé comunicar lo que siento, no sé comunicar mis ideas. Hoy te doy la bienvenida a este podcast, a un nuevo episodio, y vamos a estar charlando con una persona que te va a ayudar a vos y me va a ayudar a mí a vencer, a superar ese miedo, ese pavor a exponer todo lo que conocemos al mundo. Porque vos y yo necesitamos conversar, hablar, tener una estrategia para comunicarnos con los demás. Te doy la bienvenida, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablando Contigo, tu podcast también, obviamente. Los chicos, las chicas ansiosas, obviamente, por ver, porque yo como profesor suelo tomar las materias una vez en forma oral, los chicos pasan enfrente y como que se le olvida una palabra y se quedan pero helados como un hielo, un pedazo de hielo. Y les dificulta muchísimo comunicar sus ideas, comunicar lo que saben. Entonces te doy la bienvenida para que vos en esta charla amena puedas darnos esas orientaciones, ¿sí? A modo de superar ese miedo y obviamente comunicarnos con el mundo. Muchísimas gracias por la invitación antes que todo, profe César. Y qué introducción, Shra, ¿eh? Qué impresionante la introducción del profe César. Si yo no me quedo hasta el final hoy, no sé, ya tenemos que aprovechar porque hoy vamos a hablar de todo lo que corresponde a la oratoria. Y es muy importante lo que estás diciendo, profe César, que es el hecho de que, y esto pasa mucho principalmente en las escuelas y en las universidades, que el alumno pasa enfrente, se presenta en público, estudió, memorizó, sabe lo que va a decir, pero de repente, justo en el momento en el que se presenta frente al público y mira los ojos de sus compañeros, se queda en blanco. ¿Cuántas veces, porque yo estoy acostumbrado a hacer ese feedback con los alumnos, y sí, cuando intento hacer la devolución y le digo, muy bien chicos, este es el concepto, hemos desarmado el concepto, hemos comparado, porque una es el concepto y otra es la definición. Sí. Damos la definición y los chicos construyen los conceptos en su cabeza. Entonces le digo, muy bien, ¿te acuerdas que dimos tal cosa? Sí, profe, decime qué fue. Compárame con algo real. Y ahí los chicos Se quedan en blanco. se quedan en blanco. ¿Ok? Increíble, es increíble. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, profe César, y es el hecho de que cuando nosotros decimos o hablamos de oratoria, muchas veces ya escuchamos la palabra oratoria, pero no sabemos de qué se trata la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público. Y ese arte, si vamos a buscar de vuelta la definición de arte, habla acerca de la capacidad que tiene una persona para hacer algo. En este caso estamos hablando de la capacidad que tiene la persona para hablar en público. Pero en la oratoria se trabaja principalmente los gestos y los tonos de voz. Después de la oratoria tenemos la otra parte que es la retórica. En la retórica sí trabajamos las palabras que vamos a seleccionar al momento de hablar en público. Me estabas comentando el hecho de preguntar a tus alumnos y una vez que consultas con tus alumnos, ellos saben la respuesta. De hecho, sí, ese es un punto muy importante y quiero poner mucho énfasis en ello porque yo percibo, sí, que ellos tienen la respuesta. Yo Sí. percibo que ellos aprenden, sí, ya captaron la información. Yo siempre le digo, ¿qué es aprender, chicos? Y bueno, no sé muy bien. Memorizar información, no. Aprender es como que yo tengo este vaso y es el último vaso del mundo con la última gota de agua en el mundo y No suelto por no nada. suelto por nada del mundo. No hay forma de soltarlo. Entonces, eso es aprender. Es prácticamente como agarrar, ¿verdad? Pero nosotros, obviamente, mal utilizamos esa palabra porque agarrar es de garra, pero nosotros lo usamos una palabra que usamos en forma muy cotidiana. Entonces, los chicos, yo percibo que ellos saben
Pero ¿cómo seleccionar las palabras? Porque esto me va a ayudar muchísimo, yo les quiero Totalmente. ayudar a ellos. ¿Cómo seleccionar las palabras tanto en la oratoria? Seguramente tiene un cuerpo, vos no lo explicarás, pero en la retórica, yo creo que hay que trabajar mucho en la Totalmente. retórica, Sí. tanto en los colegios como también en las universidades. Así mismo. Cuando vamos a trabajar nuestra comunicación, el hecho de pasar a hablar frente al público, tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Tenemos que tener en cuenta el aspecto mental, el aspecto físico y el aspecto técnico. Cuando hablamos del aspecto mental, es ese pensamiento que llega a la cabeza cuando te presentas en público. Porque muchas veces sabemos del tema, estamos hablando bien, estamos conversando bien, presentando bien el tema, pero de repente miramos a un compañero y nos fijamos en que ese compañero se está riendo y de repente eso ya nos asusta. Surge un pensamiento en la ¿Qué cabeza. hice mal? ¿Qué hice ¿Qué mal? dije mal? ¿Qué estará pensando esa persona? Exactamente. ¿Será que me equivoqué? ¿Se está Se burlando? está No burlando. dije el concepto correcto. Ese pensamiento que se origina en la mente, profe César, Sí. genera respuestas hormonales. ¿Por qué? Porque ese pensamiento está generando un miedo. Tu cerebro, cuando siente miedo, piensa que está en peligro. Y cuando tu cerebro piensa que está en peligro, manda señales para que tus hormonas trabajen. ¿Cuál es la hormona que empieza a actuar en ese momento? Hay una hormona que es la hormona que yo estoy seguro la mayoría ya escuchó. El famoso cortisol. 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 La hormona del estrés. La Ujú. famosa hormona del estrés. Esta hormona funciona para darnos energía. ¿Por qué nos da energía? Para correr o para luchar. Porque esas eran las necesidades que nosotros teníamos anteriormente. Cuando convivíamos en tribus, en medio de la selva, teníamos que correr o luchar ante todo tipo de peligros, enfrentarnos a animales salvajes. Bueno, cuando se activa esta hormona del cortisol, tenemos más energía. Nuestros músculos empiezan a tensarse. ¿Por qué? Porque nos está preparando para correr o para luchar. Nuestro corazón empieza a palpitar más rápido. Sí. Respiramos agitadamente. Sí. Empezamos a sudar. Nos ponemos rojos, colorados. Nos ruborizamos. Escuchen, chicos, chicas también, porque eso es lo que normalmente sucede, principalmente cuando los profes metemos presión, ¿verdad? Imagínate, justamente. Ahí se genera esa presión y ese miedo. El miedo a fallar. El profe, por ejemplo, lo que estabas comentando, el ejemplo. El profe pregunta algo y el alumno se siente presionado. En ese momento va a sentir miedo y van a actuar estas respuestas hormonales. ¿Qué hacen estas respuestas hormonales? Que toda la prioridad pasen a los músculos. ¿Por qué? Porque esos músculos se están tensando, se están preparando para correr o para luchar. O sea, que está hablando del flujo sanguíneo. Exactamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros hablamos en público nos queremos trabar. ¿Por qué? Porque toda esta parte, los cachetes, la lengua, los labios, también son músculos. Y estos músculos ante un momento de tensión se endurecen. Por lo tanto, muchas veces nos cuesta abrir la boca cuando nos presentamos en público. ¿Qué pasa? Nos quedamos en blanco, ¿por qué? Porque en ese momento toda la prioridad pasa a los músculos. Estamos actuando ya para correr o para luchar. Y el aspecto mental como que pasa a un segundo lugar, porque hay una necesidad primordial que es el de defender nuestra supervivencia, porque nuestro cerebro piensa que estamos en peligro. Ahora entiendo por qué algunos alumnos me miran mal entonces. Porque quieren atacarme. Imagínate. Se sienten amenazados, entonces automáticamente se le enciende la hormona del cortisol y dicen, no, ese profesor es mi enemigo, lo voy a atacar. O capaz algún compañero que se está riendo y que genera miedo en su cerebro. Muy bien. A partir de acá, ¿qué es lo que surge, profe? Muchos alumnos, cuando empiezan a tener esos síntomas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a, no quiero utilizar la palabra dramatizar, pero sí a asustarse más. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? Todo el mundo va a saber que ahora estoy nervioso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me está delatando. Me estoy poniendo rojo. Todo el mundo va a ver que mi cara está ruborizada. Y eso está generando otros pensamientos negativos. Y lo que hace es aumentar aún más el cortisol. Entonces se genera un efecto de bola de nieve. Arrancaste con un primer pensamiento. El primer pensamiento fue, el compañero se está riendo. Ese pensamiento generó una respuesta hormonal. Esa respuesta hormonal hizo que mi rostro se ruborice. Entonces yo a partir de ahí genero un segundo pensamiento. El segundo pensamiento es, ahora todo el mundo va a saber que me estoy ruborizando. ¿Qué hace de vuelta? Activa aún más el cortisol. Surge un tercer movimiento, empezamos a temblar. O ya era, ¿cómo se dice en guaraní? Yariripa. 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 Ese guaraní. Exactamente. Yariripa. Empezamos a temblar. Nuestra voz
como que empieza a ser más chillona. Todos esos efectos hacen que yo sienta miedo y eso produce que estas hormonas trabajen aún más. Y se genera un efecto de bola de nieve. Si no estamos bien acá, profe César, si nuestros pensamientos no son positivos en ese momento, se va a notar afuera. Si no estamos bien adentro, se nota afuera. Claro. Entonces, tenemos que saber que todo se origina en nuestra cabeza. Ahora, probablemente surja una pregunta y es, pero muchas veces se estarán preguntando los alumnos, los estudiantes, cualquier persona, muchas veces yo no puedo controlar estos pensamientos, porque la realidad es esa, cuando se genera estos pensamientos es como que ya se va soltando. ¿Cómo vamos a poder controlar esos nervios a la hora de hablar en público? Presten mucha atención. Hablamos de que todo se origina en nuestra mente. Ahí es aquí donde se originan en los primeros pensamientos. Esos pensamientos, si son positivos, voy a actuar normal a la hora de presentarme en público. ¿Por qué? Porque no voy a sentir amenaza. Ujú. Pero si yo siento miedo y empieza a activarse el cortisol, se va a generar un efecto bola de nieve. Entonces, tengo que saber que lo primero que tengo que hacer es controlar mis pensamientos. ¿Cómo voy a controlar mis pensamientos? Hay un ejercicio que yo suelo hacer, profe César, y es el siguiente. Cuando nosotros llegamos a un local, pensamos inmediatamente en cómo va a ser nuestra presentación. Imaginamos en las palabras que vamos a seleccionar para presentarnos. Nuestra Ese introducción. soy yo. Ese es Ese. muy bien. Toda una escenografía, una estructura en mi cabeza. En la cabeza. Muy bien. ¿Qué pasa? Muchas veces empezamos a ponernos nerviosos porque no recordamos alguna palabra en ese momento, antes de iniciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que sepan algo. Esto es muy importante. Profe César, alumnos están ahí. Nosotros pensamos muchísimo en las palabras que vamos a seleccionar. Pero hay un estudio interesante que habla de que las palabras representan apenas el 7% del impacto en la comunicación. ¿Qué quiere decir eso, profe César? Que no es tanto lo que decimos, sino cómo decimos. Si yo me presento en público, imagínate, la primera impresión cuenta bastante. ¿Dónde la gente presta atención? En la introducción y en la conclusión o en el cierre, en el epílogo de tu presentación. Entonces, los momentos en que tenés que presentarte y hacer ese golpe a la audiencia es en la introducción y en la conclusión, porque la gente te recuerda por cómo entraste y por cómo saliste. Imagínate que yo entro y me presento al público con la cara roja. Ya entro ya luego con la cara roja, ruborizado. Y ya entro y estoy temblando. Y mis hombros ya están así. O yo suelo fijarme en los chicos porque este programa obviamente va dirigido a gente joven. Joven. Pero estamos abiertos a todos quienes nos quieran escuchar. Sí. Esta posición. El estilo militar. Sí, yo firme. siento esto, ¿verdad? Es como si fuera que los brazos están tiesos. Tiesos. Estilo militar, pues, ¿verdad? Así se Exactamente, llama. sí. Bueno, entonces yo en ese momento me encuentro un poquito desarmado. Trato de ayudarle a los alumnos, ¿verdad? Trato siempre de decirle, mira, te sentís bien, estás bien, anda, toma un poco de agua, volvé otra vez, relájate, todas esas cosas. Pero es importante esa técnica, cómo orientarles a ellos, darles una previa, una charla previa de cuáles son, digamos, las estrategias y los mecanismos mentales, porque eso es lo que no tenemos, Nacho. Totalmente. Esa totalmente. estrategia, ese mecanismo mental, cómo yo puedo luchar contra este miedo que evidentemente hace que yo libere una hormona Que me y supere. me noquea, me supera. Sí. ¿Cómo yo puedo reventar eso? Muy bien. Continuando entonces, profe César. Sí. ¿Qué es lo que sucede? El estilo militar, como me decís, que el alumno se queda tieso, firme, con los brazos abajo. Bueno, cuando nosotros nos presentamos en público, prestamos mucha atención a las palabras, pero el estudio que se realizó dice que las palabras influyen solamente en el 7% del impacto en nuestra 7%. comunicación. 7%. ¿Por qué? Porque, y te hago esta pregunta, profe, ¿cómo crees que nos comunicábamos antes de que existiese el alfabeto, las letras y las palabras? Señas, Señas. gruñíamos, Ahí está. no sé cómo hacíamos. Hacíamos ruido. Sí, y hacíamos con señas. ruido. Bueno, justamente yo tuve sí un seminario que se trataba mucho de la prehistoria y esa cuestión más que filosófica es antropológica y evidentemente sí, los seres humanos usamos las señas, los ojos, eres mañabahí, eres bucá, o sea, todos esos gestos anteriormente en la prehistoria los seres humanos lo hacíamos, ¿verdad? Totalmente. Arqueológicamente hablando. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa?
nuestro cerebro sigue siendo primitivo. Es decir, actúa todavía de igual manera como lo hacíamos anteriormente. Por eso, ante una situación de peligro real, como es, por ejemplo, enfrentarnos a un animal salvaje, o una situación de peligro ficticia, como es hablar frente al público, actuamos de la misma manera. Es decir, que se activa ese cortisol, se activa esa hormona. ¿Para qué? Para correr o para luchar. Cuando nos comunicamos, cuando hablamos frente al público, pasa la misma cosa. Es decir, que vamos a prestar más atención a cómo nos comunicábamos antes. Es decir, a través de nuestros gestos, de las señas, de los ruidos, de los tonos de voz, en lugar de las palabras. Porque capaz vos me estás diciendo algo, César, que es muy interesante. Pero ¿cuántas veces nos pasó que no prestamos atención a esa persona? No nos parece interesante lo que dice. Por más de que se note que sepa del tema, que se note que tenga muchos conocimientos, pero no, como que no llega, como que falta algo en su comunicación. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros transmitamos esa energía. ¿Cuál entre los tres tiene más impacto en la comunicación? Te hablo de lenguaje corporal, de tono de voz o palabras. El que tiene más impacto en la comunicación es el lenguaje corporal. Es decir, la energía que nosotros transmitimos, gesticular, mover las manos, las caras, el rostro, todo eso influye enormemente en nuestra comunicación. Más del 50% del impacto en la comunicación se transmite a través del lenguaje corporal. Exacto, porque mira, yo tengo una crítica siempre de parte de algunas personas porque yo uso un elemento tecnológico para mis clases. Sí, O sea, yo estoy sentado así, tengo el proyector, ¿ok? Proyecto mis clases y voy explicando. sí. Pero también yo aprendí esa parte, el gesticular, el tono de voz. Esto es importante. La emoción. Si Total. ustedes aprenden tal cosa, ¿verdad? Eso yo lo fui Ya. aprendiendo con el paso del tiempo y hoy en día me resulta, tenés razón, Sí, porque no uso una cantidad excesiva de palabras. sí. Lo que uso justamente es ese tono de voz. O chicos, vamos a calmarnos. El tono de voz. Y vamos a poner un ejemplo simple, profe César. Vamos a imaginar qué es lo que el alumno hace cuando se presenta en una exposición. Juega a lo seguro, es decir, prepara un PowerPoint y empieza a leer ese PowerPoint. Los compañeros prestan atención, Se duermen. se duermen Literales, se duermen. A uno están así, otros están así. con sus Sí, celulares. con el celular si se les permite, otros están dibujando. Primero están cansados ya luego de leer el PowerPoint. Vos le pones una figura y qué sé yo, empezás a chistear. ¿Recuerdan tal cosa? Che, y le voy a contar una experiencia. Sí. Y ahí ya se conectan. Ahí se conectan de vuelta. Si Muy yo bien. tuve esto, una profesora que me tiró una vez un borrador porque estaba hablando y el borrador se fue por mi espalda. ¿Cierto, profe? ¿Y qué pasó después? Te preguntan ya. Entonces ya empiezan a preguntar y salen ya de esa zona. Pero si vos pones algo y lees, hermano, mira, Matas la clase. mataste tu clase. Es así. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta con eso, profe César? Que las palabras no tienen tanto impacto, porque yo leer un PowerPoint estoy diciendo palabras, pero Ujú. mi cuerpo no está trabajando en ese momento, ni mi tono de voz, no estoy trabajando en nada, solo estoy soltando palabras por la boca. Pero si actúas como me comentaste anteriormente, si empezás a contar una historia y te soltás y pareces natural, es como que llamás más la atención. La gente participa contigo. Entonces, tenemos que saber eso en primer lugar. Te estaba comentando acerca de cómo perder el miedo a hablar en público. Nos desviamos un poco, pero Sí. esto- Va a pasar, esto va a pasar. pasa. Sí. Muy bien. Cuando nos presentamos en público, tenemos que tener en cuenta primero los pensamientos. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder equilibrar nuestros pensamientos, para poder controlar esos nervios? Lo primero que hacemos es lo que te comenté, imaginar las palabras que vamos a decir. Pero en lugar de imaginar las palabras que vamos a comentar en ese momento de introducción, lo que vamos a hacer es llegar al local y empezar a desviar toda la atención, ya sea de la presentación, de lo negativo, a otras posiciones, a otras preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profe? Vamos a llegar a un local y vamos a decir, ¿cuántos focos hay en este lugar? Y se van a dar cuenta de algo sorprendente, que nuestro cerebro siempre intenta responder a una pregunta. Y entonces vamos a mirar el techo y vamos a decir, bueno, en esta sala hay 7 focos, 7 fluorescentes. ¿Qué es lo que hacemos?
que en lugar de estar concentrados en voy a fallar, me voy a equivocar o me olvidé de alguna palabra que iba a decir en la introducción, yo estoy desviando toda la atención y estoy enfocando mi atención en otro aspecto. ¿Para qué? Para que no surja ese pensamiento negativo, porque tenemos una pasión por querer pensar negativamente. Y cuando vamos a presentarnos en público, Enamorados luego. enamorados, Eso es ¿eh? como nuestro casi algo por ahí. Como el episodio del casi algo. Exactamente. Episodio siempre viene otra vez a colación y siempre va a estar ahí porque siempre es actual. Totalmente. Entonces, tenemos una tendencia a pensar hacia lo negativo, en la catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a desviar todos esos pensamientos haciendo preguntas que parecen no tener sentido, pero que me están ayudando a no caer en los pensamientos catastróficos. Entonces, yo voy a decir, ¿cuántos aisladores acústicos hay acá? Y empiezo a contar. Y me voy haciendo esas preguntas. ¿Para qué? Para desviar todo el foco, la atención de esos pensamientos negativos. ¿Cuál es otro punto que tienen que prestar mucha atención? Lo que estabas comentando también anteriormente. Empezamos a respirar agitadamente. Sí, cierto. Respiramos mal. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro se queda sin oxígeno. Y si se queda sin oxígeno, no puede pensar con claridad. Necesitamos entonces respirar. ¿Para qué? En primer lugar, para clarificar la mente, pero sobre todo para soltar la tensión. Porque cuando hacemos esto y de repente soltamos, yo me río, automáticamente ya me río, profe. Parece ser una cosa tan insignificante, pero en ese momento juega un Ayuda. papel crucial el tema de la respiración. Mira, yo te confieso algo y siempre en mis clases, antes de entrar, a pesar de que tengo ya experiencia de manejo con los chicos, siempre también hago un ejercicio de respiración. Me ayuda muchísimo a relajarme, sacar esa tensión, porque es increíble. Los chicos son como una antena parabólica. Ellos captan todo, vos entras así, tipo mala onda, y ellos, profe, ¿qué Acá. te pasa? Pasa algo raro acá. Entonces vos te soltás un poco, dejas tus problemas afuera, entras ahí, ya le atrapás con una energía, con un espíritu diferente. Qué importante eso, lo de la respiración. Y en tu caso, ¿cómo solés hacer las respiraciones, profe? Bueno, yo aprendí así. Yo soy muy empírico en esas cosas Sí, y me gustaría aprender mucho más, de totalmente. hecho. Pero yo hago respiraciones, respiro profundamente, o sea, aspiro, dejo un ratito el aire y suelto despacio, ¿verdad? Y ahí siento que el cuerpo se me relaja, el cerebro como que se está tornando más claro el pensamiento y digo, bueno, entonces voy a empezar la clase desde este punto, ¿sí? Y hago una selección de los temas ya estudiados previamente, entonces digo, bueno, acá voy a conectar la cadena, pero en todo momento estoy siempre manteniendo ese ritmo constante, no es que al agitarme, no es que me ahogo, trato de no ahogarme, trato de respirar tranquila y profundamente. Esa es mi técnica. Ahora, claro, yo estoy abierto a aprender. No, totalmente. Y está muy bien la técnica. Se nota que ya hiciste algún curso de oratoria por ahí, profe. Sí, algo. Algo, tenés un conocimiento. Muy bien. La respiración es fundamental, por lo que estabas comentando. Fundamentalmente para soltar esa tensión. Te estaba comentando que los músculos se endurecen en ese momento. Cuando nosotros respiramos y exhalamos, al hacer esto es como que esos músculos empiezan a relajarse más. Entonces, la respiración es fundamental para empezar a clarificar las ideas, para que nuestro cerebro tenga más oxígeno, para que no se corte la voz a la hora de hablar y principalmente para soltar esa tensión. Entonces ya vemos dos ejercicios que tu público, los jóvenes, ya deben tener en cuenta. El primero, justamente nos referimos, para hacer nomás una retro, Totalmente. nos referimos a desviar el enfoque, Desviar para el que no enfoque. nos invada ese pensamiento negativo y ahí ya se libera el cortisol, ya se arma un desmadre, dice hoy en día mis alumnos. Para ellos. Siempre pues, yo estoy conversando con ellos a ver Los nuevos sí, términos. los nuevos términos que utilizan, ¿verdad? Entonces, me fascina. Eso fue el primero. Sí. Incluso a mí me sirve muchísimo eso, porque yo cuando voy a entrar en un nuevo grupo, cuando estoy con un nuevo grupo,
lo que yo hago es mirar las sillas, por ejemplo. Las sillas. Sí, porque digo, ¿será que esas sillas están seguras? Y alguna vez les hago luego la pregunta a los Sí. chicos. Che, chicos, ¿qué tal se sienten en esa silla? Y ese momento parece que a mí ya me De verdad. tranquiliza, ¿verdad? Y haces algo muy importante, profe, que es el de hacerles interactuar a tu público. Y si ellos interactúan Ujú, contigo, como que se vuelve ese ambiente más ameno. No hay tanta rigidez, tanta seriedad. ujú. Y eso es muy importante cuando vamos a hablar. Romper el hielo, nosotros le decíamos antes, sí. Recuerdo que hice un curso de pedagogía y en ese momento el profesor dijo, hay que romper el hielo con los alumnos. Lo que pasa es que nosotros no creemos demasiado superiores y le vemos allá abajo y ellos nos ven así y no se comunican con nosotros. Y eso obviamente tensiona el ambiente, valga la rima. Entonces, sí es cierto. Entonces, el primero es desviar un poco Sí. la atención hacia otras cosas. Ese, digamos así, ese otro punto que nosotros desviamos allí nos sirve para calmarnos, ¿verdad? Totalmente. Y desligarnos un poco de esos pensamientos negativos. Y el punto dos es la respiración. La respiración. Entonces, eso es muy importante que los chicos sepan, porque yo sé muy bien, Nacho, que esto que estás haciendo es, mira, para mí es algo fabuloso, porque estás cediendo tu tiempo, porque muchos, pero muchos necesitan de esa ayuda. Y yo sé que escuchando este podcast, muchísima gente, muchísimos jóvenes van a empezar a mejorar su técnica de comunicación con los profes, con los padres, con quienes sean. Entonces, esos son los dos ejercicios primordiales que no mencionaste hasta ahora. Hasta ahora. Muy Sí. bien. Otro punto fundamental es que la gente no se tiene que concentrar tanto en las palabras, es decir, en retroceder una y otra vez en su propio discurso. ¿Por qué? Porque Ujú. las palabras al final no son tan importantes. Es decir, es importante, pero no es lo fundamental. Hay dos puntos fundamentales. Claridad más energía. A mí me gusta decir. Claridad, es decir, saber del tema, conocer a grandes rasgos, pero no Ujú. por palabra por palabra. Conocer a grandes rasgos el tema del que va a hablar. Y energía, que es la parte corporal del gesto, de la potencia que le damos a la voz, de cómo cambiamos el ritmo, de transmitir ese carisma, esa energía. Esos dos son fundamentales a la hora de hablar en público. Energía, dijiste, Y claridad. energía y Sí, claridad. O sea, yo puedo conocer, digamos, el tema a grandes rasgos. No hace falta que sea muy específico, totalmente. a no ser que la oportunidad lo requiera, qué sé yo, una exposición muy técnica o cosas así. Hay que citar algunas cosas. Y ahí se permite incluso tener el ayuda a memoria, como se suele decir, las hojas. Lo Ujú. recomendable es que no tengamos, pero si vamos a tener un discurso muy largo, como por ejemplo un informe presidencial, en esos casos donde vamos a tener informes de una hora, que son discursos muy largos, en esos casos sí podemos utilizar las Ujú. famosas o los famosos ayuda a memoria. Pero como te estaba comentando, respiración, desenfocar la mente. Ujú. Y en tercer lugar, los calentamientos, los famosos calentamientos. Te vas a un curso de oratoria y lo primero que hacemos es Sí, calentamientos. está todo lo que es Ah, la parte, ajá. totalmente. Empezar a soltar esos músculos. ¿Por qué? Porque están tensos, están duros en ese momento. Empezamos entonces con los hombros. Los hombros generalmente están muy cargados al momento. Exactamente. Empezamos a girar hacia el frente, podemos girar 5 o 10 veces y 10 veces para atrás. Y vamos a notar que estos músculos que estaban duros empiezan a aflojarse un poco más. Porque si yo solo, bueno, participo muchísimo en las defensas, todo eso, y suelo notar esto parece que entra hacia adentro, ¿verdad? Yo le llamo el Entonces, movimiento de la tortuga a eso. al Cuando... movimiento de la tortuga, sí, esto entra para adentro. Es increíble, es la respuesta hormonal que vos Sí, justamente nos sí. aclaraste. Hay un estudio muy interesante de Amy Cuddy que notó que nuestro gesto corporal o nuestra postura corporal influye tremendamente en nuestra confianza. Y en los cursos de oratoria que doy, que imparto de forma presencial, noto que los alumnos en la primera grabación hacen este movimiento, que es el movimiento del tiro libre, que ponen las manos juntos y empiezan a cerrar, a tapar las partes íntimas. Esto así, Exactamente, la barrera, la barrera. la barrera. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que la tortuga. La tortuga cuando se siente en peligro, ¿qué es lo que hace? Entra en su caparazón. Sí, Nosotros hace esto, se se encierra, contrae. totalmente. Nosotros hacemos la misma cosa. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a empequeñecernos, nos achicamos, pareciera ser que nuestros hombros se caen, que estamos en una postura defensiva. Esto notó la psicóloga social Amy Cuddy. Amy Cuddy.
Cude. Amy Cude. En inglés, si estoy pronunciando mal, me van a disculpar. Sí, sí. Muy bien. Ella notó esto. Notó que aquellas personas que hacen ese movimiento sienten menos confianza en relación a aquellas personas que tienen movimientos corporales más abiertos. Es como mover las manos, Exacto. que de repente tocar algo, señalar. O sea, crear como que un campo en torno nuestro. Exactamente. Abrir nuestro espacio. Ujú. ¿Por qué estoy comentando esto, profe César? Porque tenemos que notar muy bien cómo nos comportamos a la hora de hablar en público. Los movimientos que me estás indicando de los alumnos, por ejemplo, el de estar firmes en esta posición, muchas veces el alumno se da cuenta pero como que no puede romper ese movimiento. Quiero hacer una pausa ahí. Mira, yo tengo una leve dificultad y una complejidad. Sentado así, nambrena. Espectacular. Sí, o melhor do mundo, como dice nuestro hermano brasileño. Genial. Pero cuando yo estoy parado, porque yo tengo un impedimento físico, estoy con la muleta ahora, decime, ¿hay un curso así en específico? Porque esto es la primera vez que yo lo estoy confesando. Entonces, quiero empatar también con los chicos. Me cuesta mucho, sí, pararme hoy en día con los bastones y hablar en público. Eso me cuesta. Yo soy sincero, lo hago, pero ¿Haces me igual? cuesta. Sí, Sí. igual hago. Perfecto. Sí, si me toca la oportunidad, qué sé yo, estoy con un grupo de gente, debo exponer algo, lo hago. Pero estoy muy temeroso. Parece que las muletas van a escaparse de mis Van a manos, escaparse. por ejemplo. Totalmente. ¿Verdad? No sé si de repente tenés un consejo para mí, porque yo sé que de repente entre ustedes también hay personas así que tienen que hablar en público, pero aunque no usen bastones, igual se les estremece el cuerpo, ¿verdad? Pero te estoy hablando con mucha confianza, hablo así contigo, porque yo sé que sos un buenísimo profesional y me cuesta muchísimo en el momento de presentarme con los bastones dirigirme al público. Lo hago, pero tengo cierta dificultad. ¿Es algo que haces frecuentemente, profe? ¿O es algo que haces esporádicamente? En estos últimos tiempos lo estoy haciendo esporádicamente, porque antes, por ejemplo, teníamos la capacitación docente, ¿sí? Donde sí o sí tenés que exponer ciertas cosas, tenés que convencer, se te está evaluando, entonces tenés que pasar al frente como todos los otros compañeros. En los congresos, en los equipos de trabajo, los talleres, sí, ahí sí lo hacía, digamos así, de manera más frecuente. Hoy en día es más esporádico por el hecho de que apenas estoy con un grupo de chicos de un colegio y ya no asisto tanto a los congresos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya no lo hago tanto. Muy bien. En este caso, entonces, podemos aplicar lo que se llama exposición progresiva a esta situación. La exposición progresiva es ganar confianza poco a poco. En el caso de las personas tímidas, se aplica empezando por grabarse a la cámara. Hacer ese desafío. ¿Por qué te tocas la cabeza? Muy bien. Hacemos ese desafío de grabarnos primeramente a la cámara, de hablar frente al espejo, de comentar el tema ante un grupo de amigos. Pausa. Sí, Eso de hablarse delante del espejo, sí, primero, sí. se puede tomar como una técnica de eso. Como una técnica, sí. Exposición progresiva. A eso se denomina. Cuando la persona es tímida. ¿Por qué estoy sacando este tema, profe? Y estoy comparando con el tuyo. Porque lo que debemos hacer es la exposición progresiva. Decís que sentís miedo de que la muleta se mueva o se caiga en ese momento. Exacto, sí, Muy bien. eso mismo. Muy bien. Entonces, en ese momento, lo primero que tenemos que hacer es empezar a practicar desde casa, a ver cuál es la mejor manera de sostener el bastón y empezar a practicar primeramente moviendo las manos. Y una vez que uno esté seguro de mucha práctica, después de mucha práctica, hacerlo frente al público. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente al público, generalmente vamos a sentir un poco más de nervios. Y esos nervios pueden generar movimientos involuntarios. Es decir, que yo Y pueda... también transpiración, ¿eh? Transpiración, sí, eso es algo completamente normal. Muy bien. Entonces, la exposición progresiva, que es empezar a practicar, esto va más bien para las personas que tengan algún tipo de discapacidad y quieren hacer de forma parada, ¿verdad? La exposición. Lo que pueden hacer es practicar primeramente desde sus casas, con la muleta, sostener la muleta y tratar de realizar los movimientos. ¿Para qué? Para que ganen seguridad primeramente a la hora de sostener. Y después de mucha práctica y una vez que se sientan seguros, empezar a hacerlo frente al público.
Obviamente, yo lo digo desde mi posición. Ahora, desde tu propia experiencia, profe, yo quiero saber, ¿llegaste a realizar estas presentaciones de forma parada y nunca tuviste ningún percance? ¿O llegaste Gracias a a tener Dios alguno? nunca tuve ningún percance más que esa. Lo que percibí en mi posición fue como una sensación de que, o sea, me sentí invadido, ¿verdad? Eso me generó una cierta inseguridad. Invadido. Sí, Mm. invadido en el sentido de que en mi mente siempre estuvo, bueno, ¿qué será que va a pensar ese de mí? ¿Qué será que va a pensar aquel? ¿Será que Ah, estoy haciendo bien? ¿Será que los conceptos de los cuales estoy hablando ahora están concatenados correctamente? ¿Será que estoy siguiendo la secuencia? O sea, en otras palabras, esa inseguridad producida justamente por la actitud del público, porque entiendo. también hay que ser muy claro y transparente en algo. En el público muchas veces es un poquito hostil. Sí. Hay que manejarlo de una manera muy Y especial entre porque, los y entre los jóvenes, jóvenes peor. Si vos sos profesor, estás sí, exponiendo mismo entre los colegas, te cuento, sí. mismo entre los colegas se percibe esa sensación de, La gente huele la inseguridad sí está ahí, sí, estos son hostiles, pero claro, vos no lo decís, pero percibís que es así, porque nosotros como seres humanos tenemos esa nata competencia siempre, ¿verdad? sí. Nunca tuve ningún percance más que transpirar un poquito más que lo Mm. debido. Eso sí, eso me llegó a pasar. Me llegó a pasar como 2, 3 veces en encuentros, conferencias, talleres y exposiciones. Para mí lo fundamental, profe, es primeramente estar consciente en ese momento de qué es lo que genera el miedo. Que me estás comentando que tenés el miedo a que la gente te juzgue, capaz, o que la gente no entienda del todo el concepto. Una vez que identificas ese miedo, tenés que empezar a hacerte la pregunta, ¿cómo yo puedo hacer para que no surjan estos pensamientos a mi mente? ¿O cómo yo puedo hacer para sentirme más seguro a la hora de hablar en público? Y para mí no hay mejor respuesta que la práctica, profe, que Mm. empezar a practicar una y otra vez. No hace falta que sea frente al público, sino que simplemente desde casa. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a ganar confianza. Y esa confianza se nota cuando la gente te ve en público. Bueno, tuve un percance, un buen momento para contarlo. En el año, ay, no sé, creo que fue en el año 2004, 2005. Estuve muchísimo tiempo como docente, catedrático del área de matemática, estadística, física. Y recuerdo que entré a la clase y giré mal. Y yo recuerdo que me desplomé, o sea, me caí al piso. Me imagino ese momento Bueno, yo ahí. lo único que tenía en mente era ni siquiera que, porque caí de espaldas. Y yo en ese momento ni siquiera pensé en, digamos así, en el impacto físico, sino pensé en, porque caí delante de 30 Sí. alumnos. Siendo en Pero, ese momento la figura de autoridad. Sí. exactamente. ¿Qué pasó siendo la figura de autoridad? Pero a mí me sorprendió la respuesta de los chicos en aquella ocasión. Porque en lugar de reírse o algo así, ellos se levantaron, profe, te vamos a ayudar tranquilo, no pasa nada. Sí. O Eso sea, es espectacular, bro. excelente. Fue digamos así, fue un momento muy fuerte en mi vida. Yo sé que si este podcast llega a ese grupo de gente, yo sé que ellos van a validar esta información, porque para mí fue una experiencia fuerte. Entonces, desde ese momento yo creo que quedó ese miedo de que al caminar mal o al girar con los bastones, de repente me puedo venir para abajo, ¿verdad? Y bueno, en mi mente es como ver a una autoridad derrumbada, ¿verdad? Entonces, siempre existe esa fobia a esa caída. Yo creo que la cosa más bien va por ese lado, ¿verdad? Entiendo, profe. Y es normal. El tema del miedo tenemos que saber también que no es lo peor del mundo. No, no hay que, como se suele decir, demonizar al miedo, porque el miedo nos ayuda también a estar prevenidos ante situaciones de peligro. De hecho, el miedo ¿sabe qué es un episodio que nosotros le queremos tanto que todavía no estamos pudiendo alzar en YouTube, ¿verdad? Está en Ya llegaron a Spotify. grabar Perdón, grabamos el miedo, pero como monólogo. monólogo. Sí, y fue hasta ahora es uno de los episodios más escuchados. No lo hicimos así con la cámara porque yo tenía una fobia a las cámaras, entonces lo hicimos simplemente en audio, ¿verdad? Pero sí yo aprovecho a invitarle a la audiencia que
vayan a Spotify hablando contigo y vas a escuchar el episodio del miedo, para que se actualicen un poco. Perfecto. Escuchen. Muy bien. Estamos hablando entonces, profe, vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que hablamos hasta el momento. ¿Te parece bien? Me parece genial. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las palabras representan apenas el 7% del impacto en la comunicación. Y muchas Chiquitito. veces, chiquitito. Y muchas veces nos estresamos demasiado, más de la cuenta, por las palabras que vamos a decir, por las palabras que vamos a seleccionar. ¿Qué es lo Queremos que todo salga bien. Perfecto. Ujú. Y muchas veces no es así. Porque si nosotros nos mostramos de forma carismática y con nuestro cuerpo comunicamos que estamos confiados, la gente va a querer escucharnos más que si empezamos a soltar simplemente palabras. Entonces hay que tener en cuenta, la gente nos va a perdonar incluso errores a la hora de hablar si es que demostramos con nuestro cuerpo confianza. Eso es muy cierto. Sí. En segundo lugar, la respiración. Respirar adecuadamente para soltar tensión, para pensar con claridad, para estar más relajado en ese momento. En tercer lugar, y esto quiero agregar, en esos momentos de tensión nosotros lo que hacemos es demostrar nuestro nerviosismo. ¿Cómo? Empezando a tocarnos nuestra corbata, nuestro cuello, nuestro cabello. Empezamos a tocarnos por todas partes y empezamos a hablar de forma acelerada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Una persona segura habla de forma más pausada, más lenta, identifica los momentos en los que tiene que acelerar un poco más el tono de voz, pero no se deja llevar por sus emociones. Entonces, en ese momento, para que podamos transmitir seguridad a la hora de hablar, tenemos que hablar de una forma más pausada y no tocarnos por todas partes, porque al tocarnos por todas partes estamos delatando ese nerviosismo. La tensión es algo normal, pero ¿cómo vamos a soltar esa tensión, profe? En vez de tocarnos por todas partes, ¿Qué sé yo? El cuello, el cuello, de la saco. corbata, de cualquier lado, lo que vamos a hacer es soltar esa tensión, pero en los dedos de los pies. ¿Por qué en los pies? Porque casi nadie se fija en los pies. Tenemos generalmente un zapato en los pies. Entonces lo que vamos a hacer es, con los dedos de los pies, vamos a empezar a moverlos así. Y descargamos toda esa tensión para abajo. O sea, me hace recordar a mi clase de física, poder de las puntas, donde la electricidad viaja en las puntas, ¿verdad? Por eso los aviones tienen ese tipo de aguja. Voy a copiar tu idea. Copiamos esa idea porque está... El poder de las puntas. El poder de las puntas. Por eso cuando hay una descarga eléctrica, por ejemplo, los pelos se paran así, ¿verdad? Porque, Por las puntas. claro, porque todos los electrones van a las puntas y no es atracción, es repulsión de los polos. Entonces, por eso es que los pelos quedan así, parados. ¿Cómo me dijiste, profe? Poder de las puntas. Poder de las puntas. Sí. Voy a Busca un poco en memorizar internet ahora. Busca un poco en internet. Voy a preparar un material sobre eso. Tienes que preparar, sí. Muy bien. Entonces soltamos toda esa tensión en las puntas de los pies. ¿Por qué en las puntas de los pies? Porque nadie se percata en los pies. Tenemos los zapatos, entonces nadie se da cuenta. En vez de tocarnos de forma acelerada, de forma nerviosa, descargamos toda esa tensión para abajo, en las puntas. Eso es otro gran ítem que les puede ayudar a los alumnos. Entonces, vamos ya con el tercer ítem y ahora con el cuarto, lo que estábamos comentando también. El hecho de transmitir confianza con nuestro cuerpo, de no tener una postura cerrada, sino más bien abierta. ¿Por qué vamos a tener una postura abierta? Porque si tenemos una postura abierta, nuestro nivel de confianza aumenta en comparación a tener una postura cerrada. Entiendo. Por eso los grandes oradores nunca tienen una mano en el bolsillo, por ejemplo. Exactamente. Sino siempre, o acá el micrófono, y esto es cómo estar gesteando, comunicando algo, una acción, sentimiento, emociones, todo eso. Y notas, profe, que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, empezamos a gesticular. Y el que está nervioso generalmente se cierra y no empieza a mover sus manos, no empieza a hacer señas y se sienta así. Y notas que hasta el tono de voz se hace como más opaco, como que no tiene vida, como que falta algo. ¿Por qué? Porque no está moviendo su cuerpo. Y cuando movemos nuestro cuerpo es como que ganamos más energía. Nuestro tono de voz se ve afectada también. Entonces es muy importante gesticular y tener una postura abierta. Claro, estas son técnicas. Bueno, ¿por qué es tan importante para nosotros el equipo de Hablando Contigo habernos contactado contigo, valga la redundancia, valga la rima? Ay, ya suena a Bad Bunny. Bueno, ¿por qué esto? Porque la mayoría de nuestros alumnos tienen ese inconveniente, ¿verdad?
A mí me ha tocado incluso realizar algunas reuniones donde le digo a los chicos, por favor, no metan la mano en el bolsillo. No sé, tenés un lápiz en tu mano, no sé, una regla, el cuaderno, no sé lo que yo quiera, pero por favor no metan la mano en el bolsillo. Queda mal. Y aparte de eso, que se les puede bajar el puntaje justamente por la incoherencia en la presentación. Bueno, son cosas que en la docencia nosotros vamos pasando, ¿verdad? Y capaz el alumno incluso sabe también de que está mal ese movimiento, pero muchas veces no sabe qué hacer con las manos. Tiene ahí y no sabe dónde va a poner las manos. Entonces capaz deja un rato de forma firme, de forma militar y de repente mete en su bolsillo y no sabe dónde va a colocar. Y mira que yo los primeros podcasts, esto es experiencia mía, yo tenía un lápiz acá porque, bueno, tenía esa sensación de querer poner la mano acá, ¿verdad? Pero eso, bueno, eso ya quedó en el pasado, En el ¿verdad? pasado. Creo que es más que una lección, lo que vos estás brindando hoy es una experiencia de vida, porque no lo estás haciendo desde el punto de vista técnico, Totalmente. sino que tenés una genuina preocupación por aquellos chicos, chicas, jóvenes que están saliendo al campo laboral e indefectiblemente nuestra carta de presentación es la oratoria, las palabras o por lo menos las primeras palabras, por eso se hacen las entrevistas. La comunicación, yo creo, profe César, que es la habilidad que más se va a tener en cuenta a partir de este siglo. Es una habilidad blanda Una además. habilidad blanda, totalmente. Entonces, la comunicación es tan importante, profe, que sin la comunicación nosotros no estaríamos aquí hablando Contigo. contigo. Sin la comunicación nosotros no existiríamos. ¿Por qué? Porque la comunicación fue fundamental incluso en nuestros orígenes, que necesitamos comunicarnos de alguna manera, con gestos, con señas, con ruidos, pero como sea. Tirando piedras, igual no. Tirando piedras, pero como sea. Necesitamos comunicarnos. ¿Por Es qué? cierto lo que dijiste, perdóname que te interrumpa. Total. Es cierto lo que dijiste, ¿verdad? Porque tengo un amigo que se casó recientemente y ya ligó un platazo, ¿verdad? Entonces la gente sigue tirando cosas. Hasta ahora. Hasta ahora nuestro Se cerebro mantienen las costumbres. se mantiene la costumbre. Entonces, la comunicación es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque gracias a la comunicación trabajamos en conjunto. Nuestro poder no radica en el ser como individuo, profe, sino como colectivo. Gracias a la habilidad de comunicarnos podemos trabajar. Este edificio que estamos acá se construyó con una persona o con varias personas. Varias personas. Varias personas. Obviamente. La ciencia fue evolucionando gracias a ¿qué? A que muchas personas pudieron compartir sus conocimientos. La educación fue evolucionando gracias a comunicarnos, alumnos, profesores. Todos los ámbitos de nuestra vida dependen de la comunicación. Somos seres sociales. Necesitamos estar en contacto unos con otros, porque de esa manera nosotros vamos a poder evolucionar. Y el que más contactos tenga, el que mejor sepa comunicarse, va a tener más posibilidades en un mundo social de poder llegar al éxito. Claro, o sea, el mercado laboral depende 100% del mundo social. Totalmente. Mira, hay una pregunta que yo siempre le lanzo a los chicos, me gustaría compartir contigo. Por ahí participamos en un curso de oratoria. Siempre yo le pregunto a los chicos, ¿qué les parece a ustedes que mueve el mundo? ¿Cuál es la respuesta? El dinero, te dice. ¿Eh? Lo primero que te dice. Lo primero. En coro, el dinero. ¡Ah! Sí, genial, cierto. Pero el dinero no viene si es que las personas, si es que ustedes no tienen una buena relación, porque el dinero viene de afuera. El dinero no está con nosotros. Entonces, realmente lo que sucede es que si ustedes no cultivan habilidades sociales favorables y positivas, no va a haber dinero. No. Por eso, chicos, este podcast es muy importante que lo escuches hasta el final, porque aquí el profesor Nacho nos está dando unas dicas, como dicen nuestros hermanos brasileños, unos tics que son realmente geniales para vos, que te estás incursionando al mundo laboral. Y la herramienta fundamental, la oratoria. Totalmente. Estamos hablando un poco acerca de la comunicación, entonces, profe. Sí, así mismo. De el impacto que tiene en nuestro mundo. Y gracias a la comunicación nosotros hacemos algo que nos diferencia de los animales, que es el hecho de crear historias y creer en esas historias. Estamos hablando acerca del dinero, por ejemplo. ¿Qué es el dinero, profe? El dinero es, en el mundo real, el dinero es un papel con un diseño de San Roque
Ujú. color verde. O Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin. Uf, ¿Te gustó? ahí gustó, venimos. Ese papel tiene el poder de dominar naciones, de estresarnos, de traernos felicidad. Pero al final del día, en el mundo real, para un animal vos le das un 100.000 guaraníes y ese animal te va a morder ese papel. No, no tiene ningún valor para el animal el papel. No. Nosotros creamos un mundo real, o sea, estamos en el mundo real que es la naturaleza, los árboles, todo lo que nosotros podemos tocar. Y el mundo ficticio que es lo que nosotros inventamos para trabajar en conjunto. El dinero es una historia que se inventa. Entonces nosotros creemos en esa historia y a partir de ahí trabajamos en conjunto. Claro, Todo a través- le pusimos valor. Totalmente. Le pusimos valor. Creamos a partir de la comunicación. Tenemos esa creatividad y encima nos comunicamos y contamos, bueno, vamos a crear esto y vamos a creer en conjunto para poder evolucionar como sociedad. Grandes dioses a lo largo de la historia dejaron de existir de la noche a la mañana, profe César, Ujú. simplemente porque la gente dejó de creer. Zeus, por ejemplo, mitología Claro, griega. claro. Bueno, esos fueron los dioses que cuando Roma conquistó Grecia, ellos latinizaron los nombres, ¿verdad? Total. Esos dioses ya no existen. Esos dioses dejaron de existir de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque dejaron de estar en la creencia colectiva. Entonces, ¿a qué quiero llegar, profe César? Ujú. Que aquel que sepa comunicarse y sepa convencer a las personas sobre algo en específico va a tener la posibilidad de dominar su entorno, de controlar su entorno. Y acá ya vamos a entrar en el tema de la manipulación y lo que sea, pero uno siempre debe hablar de forma positiva, en pos de ayudar a las personas. Y la comunicación es fundamental, para bien o para No mal. para mal. O para mal. Claro, ¿sabes qué? Me recuerdo esta película, El Lobo de Wall Street, donde... Gran película. Gran película, eh, donde el personaje este, que es interpretado por Leonardo DiCaprio, le dice a uno de sus ayudantes, vendeme esta pluma, le dice, vendeme esta pluma. Y uno agarra y dice, mira, esta pluma escribe tal cosa, es hermosa, que esto, que aquello, bla, 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 bla. Pero al final uno, con la mente más astuta, le pasa la pluma y le dice, agarra una hoja y, dice, y escribí tu nombre. Y no tengo la pluma, ¿viste? Acá tenés la pluma. Yo creé una necesidad y te vendo la solución. Rápido. Rápido. Total. Y bueno, entonces nos damos cuenta, profe, de que la comunicación tiene el poder de influir a grandes masas y de generar creencias que nosotros de forma lógica no tendrían sentido, pero creemos de forma emocional. Impresionante. Sí, esas emociones depositan una confianza prácticamente infranqueable a lo que es, digamos así, ese sistema monetario. Total. Hay dos preguntas que yo quiero que tu público se haga en este momento, profe César. Por favor, atento, chicos. Anoten. Atento. Bolígrafo y cuaderno. Bolígrafo, a mano. cuaderno, anoten por favor esto. Dos preguntas muy importantes. ¿Cuáles son las historias que actualmente dominan el mundo? Quiero que se pregunten. Van a encontrar, por ejemplo, el dinero, la religión, ¿qué más? ¿Y cuáles A ver, son, la primera, ¿cuáles? son las historias que Las historias dominan que dominan actualmente el mundo. el mundo o gobiernan el mundo? Ujú. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las historias que gobiernan nuestro país? ¿Cuál es la historia que gobierna o cuáles son las ¿Cuáles son? historias que gobiernan nuestro Nuestro país? país. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, profe, Mm. hace poco salió una publicidad. ¿Por qué es importante esta pregunta que les estoy haciendo? Porque ustedes a partir de ahí pueden empezar, y esto se utiliza muchísimo principalmente en el marketing, pueden empezar a dominar el colectivo, la mente colectiva. Hay una publicidad que salió a la luz que es el de una marca de camioneta, de auto, que utilizaron la mitología paraguaya como... No sé si Sí, la marca recuerdan. comienza con T. Conté. Sí. Entonces, esta publicidad ganó viralidad. ¿Por qué ganó viralidad, profe? ¿Por qué crees que ganó viralidad? Y porque yo creo que usaron esa mitología, digamos, tiene relación, o sea, conecta Conecta. con lo que es la creencia de un pueblo. Exactamente. Entonces, es la creencia de un pueblo. Están aprovechando esas historias que nosotros generamos. Sí, que nosotros hasta hoy en día tenemos en cuenta, ¿verdad? Exactamente. El Yacyretéré, por ejemplo. El Yo recuerdo que el antes, bombero. el bombero, sí. Yo recuerdo que antes, mamá, por ejemplo, me decía, bueno, ja que utan de la Yacyretéré, es que, o sea, cuidado con el Yacyretéré, anda a dormir ya. Y era una mitología que a todos nos conecta eso. Totalmente. Entonces, esas historias
Si nosotros sabemos identificar y aprovechar dentro del sector que nosotros queremos hablar, va a influir. Y no te hablo solo de publicidad, profe. Esto podemos aplicar en nuestra clase, por ejemplo, como docentes. De repente hablar sobre el bombero y se van a notar que el público empieza a despertarse, va a sentir curiosidad. Relacionar el tema con algo que ellos ya conozcan, con una historia que esté dentro de la idiosincrasia paraguaya. El nacionalismo. ¿Cuántas personas mató el nacionalismo? ¿Por qué? Porque estamos muy arraigados con esas historias. Tenemos, ya desde pequeño, hay gente que muere por guerras. ¿Por qué? Porque tienen esa creencia, creyeron en la historia de un país, por ejemplo. Nosotros hablamos de una guerra entre, vamos a poner un ejemplo, Brasil y Paraguay. Al final de cuentas, todo esto es tierra. Pero nosotros decimos, bueno, hasta la mitad del puente es un país llamado Brasil y la otra mitad es Paraguay. Paraguay. Y acá se creó una historia y acá se creó otra historia. Si yo conozco cuáles son las historias que gobiernan a este pueblo, voy a utilizar esas historias para hablar del tema que quiero que ellos se conecten. Y si identifico las historias del otro pueblo, voy a hacer lo mismo. Hay una frase que a mí me gusta que es del arte de la guerra de Sun Tzu. Que dice, Sun Tzu, sí, conozco. Dice, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y ganarás todas las batallas. A mí me gusta aplicar esto en la oratoria. Sí. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y ganarás todas las batallas. No recuerdo si era así mismo, pero va por ahí. Sí, esa es la idea. Sí. Sí. Dentro de la oratoria, a mí me gusta aplicar lo mismo. Conócete a ti mismo, saber cuáles son tus puntos fuertes, tus debilidades. Conoce a tu público, es decir, en qué cree tu público ahora, en qué sector está tu público ahora, cuál es el área de conocimiento de tu público y empezar a utilizar eso. Si te conoces a vos mismo, conoces tus fortalezas, tus debilidades, conoces a tu público, sabes cuál es la idiosincrasia de tu público, en qué historias cree en tu público, vas a poder elaborar un material que convenza, que persuada. Entonces, eso es muy importante. La comunicación es importante porque gracias a ella evolucionamos. A eso es lo que se llama análisis. Bueno, eso es un análisis ya empresarial, pero es aplicable también a todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿verdad? Que es el análisis FODA. Sí. Vos tenés la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y las amenazas. Exactamente. Entonces, todo esto forma parte de la comunicación y muchas veces yo le digo a los alumnos, libros de oratoria, recomiendo. Pero vamos a leer principalmente libros de comportamiento humano, saber cómo funciona el ser humano. Lanza 2 títulos. Entonces, como la gente va a estar viéndonos en TikTok, como la gente va a estar viéndonos en Instagram, y te pedimos que lance 2 títulos para que ellos pues lo lean y nos comenten, ¿verdad? Es muy importante que se comuniquen con nosotros porque van a decir, sí, que pucha, este podcast a mí me ayudó muchísimo, me ayuda a superar el miedo, me ayuda a identificar la hormona que hace que yo tiemble, que me quede tieso, tiesa, que es el cortisol. Me dieron una técnica de respiración que yo puedo superar. Y ahora sí, este fin de año, porque ya nos estamos aproximando a fin de año, yo ya, principalmente, chicos, promo 024. Ustedes están haciendo sus proyectos, tienen que presentar proyecto áulico, van a defenderlo delante del director, la directora, los profesores, la mesa evaluadora. Entonces yo pienso que este podcast viene como anillo al dedo para ustedes. Entonces coméntenos, ustedes saben muy bien, porque el podcast está ahí para ayudarte y mira, tu presencia realmente es muy positiva para todos nosotros y para los chicos. 2 libros de comportamiento humano que tenés que leer sí o sí para mejorar tu comunicación. Homo Deus, de Yuval Noah Harari, un historiador que empieza a hablar acerca del pasado, el presente y el futuro de la historia humana. Homo Deus. Homo Deus. El mejor libro de comportamiento humano que van a leer. El segundo, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que es un libro que habla acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Él menciona que tenemos un sistema 1 y un sistema 2. Pensar rápido, hablar despacio. Pensar despacio. Pensar rápido, pensar despacio. Pensar despacio. Ya. ¿Por qué habla pensar rápido, pensar despacio? Él dice que nuestro cerebro tiene 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema que hace que nosotros trabajemos por costumbres. La mayor parte del día nosotros actuamos de forma rutinaria, de forma automática. No nos damos cuenta de todas las actividades que hacemos en el día a día. Y el sistema 2 es un sistema que funciona más de forma reflexiva, pensamos más
y son los trabajos que requieren, o sea, las actividades que requieren de más trabajos, se encarga el sistema 2. Es decir, cuando las papas queman, ahí entra en mente el sistema El 2. sistema El 2, sí. sistema 2. Cuando, Ahí como que entramos en un modo más reflexivo. Ujú. cuando empieza a complicarse la cosa, ahí actúa el sistema 2. ¿Por qué es importante conocer esto, profe César? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, podemos darnos cuenta de que con mucha práctica podemos hacer que aquello difícil que nos lleva a trabajo pensar, reflexionar, se puede volver algo fácil. Es decir, puede convertirse en el sistema 1. El sistema 1 ya trabaja de forma automática. Manejar, por ejemplo. Claro, no requiere de mucho esfuerzo Mucho mental. esfuerzo. Vos te subís a arrancar el coche y te vas. Y ya está. Pero al Claro. Ujú. principio, ¿costaba o no costaba, profe? Claro que sí, a mí me costó un montón manejar. Básicamente volvemos al tema del miedo. Como yo tuve un accidente de tránsito, obviamente volver a tocar el volante, subir, hijo, no, fue todo un tema. Un tema. Sí, muy difícil. Yo recuerdo que mi papá me enseñó a manejar, profe, y esos primeros días, la cantidad de palabras que yo no conocía que empecé a escuchar en ese momento fue impresionante. Entonces, Palabras que te palabras estimulaban, ¿sí? que me Muy daban miedo, estimula- que me sí. daban miedo. Te daban miedo, pero te estimulaban. Exactamente. Como Muy- inútil, por ejemplo. Exactamente. No, peor, mucho peor, mucho peor. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como era la primera vez que yo empezaba a manejar, el que se encargaba de ese proceso era el sistema 2. ¿Por qué? Porque en ese momento me costaba. Pero con la práctica, haciendo práctica y práctica y práctica, esa actividad se volvió parte del sistema 1. ¿Por qué? Porque se hizo algo de forma automática. Es lo que los chicos pueden aplicar también, pienso nomás, en el tema del estudio, ¿verdad? Porque yo veo que los chicos hoy en día, ya sea por el tema de la distracción, y llamarlo tecnología, redes sociales, llámalo como vos quieras, Sí. ellos han abandonado esa práctica repetitiva que vos y yo en la vieja escuela teníamos esa práctica y realmente sirvió muchísimo porque aprendimos mucho dentro de esa práctica. Ellos hoy en día no lo tienen. Por eso cuando se enfrentan a una situación que demanda mayor ejercicio intelectual, ellos se paralizan, Se quedan en blanco. se quedan en blanco. O sea, no pasan a la parte 1. No pasan a la parte 1. Sí. Porque nunca llegaron a practicar de por sí. No han Exactamente. practicado, practicado. no se volvió un hábito. Exactamente. Y ahora con el tema de las distracciones, que es otro punto interesante, profe, lo que vemos es que eso nos impide ya también comunicarnos del tú a tú. Muchas veces ya le cuesta al alumno mucho más todavía ahora presentarse en público. ¿Por qué? Porque pasa la mayor parte del día mirando el celular. Dopamina barata, como le suelen decir. Dopamina barata. Dopamina barata. Es decir, le da un placer barato, pero que no requiere esfuerzo. Eso hace que no se quiera mover, no quiera salir de donde está. En la comunicación, ¿en qué afecta esto? Nosotros pensamos que cuando pasamos a hablar frente al público es solo soltar palabras, pero es mucho más que eso, profe César. Requiere de un trabajo físico. Si nosotros estamos bien físicamente, transmitimos eso con la energía que damos. Porque imagínate a una persona que, por ejemplo, no esté bien emocionalmente, que físicamente de por ahí no se cuide tanto. Todo eso influye también a la hora de hablar. Tenemos que estar bien entonces, física, mental y también conocer algunas técnicas. Estamos hablando hace rato de que lo más importante en una presentación es la introducción y la conclusión. ¿Por qué? Porque es lo que la gente va a recordar. Todo lo que hay en el medio de este podcast probablemente va a salir algunos puntos en específico nomás. No creo que toda la gente recuerde todo el podcast que hablamos. La gente va a recordar la introducción y va a recordar la conclusión. Entonces, tenemos que tener algunos puntos o algunas herramientas para poder presentarnos. ¿Cómo nosotros podemos iniciar una presentación? Un discurso. Importante. Podemos iniciar con una historia, contar una historia. Lo que estás hablando, por ejemplo, profe. Puedes arrancar contando una historia de lo que te pasó, una anécdota. Pero la historia también tiene su arte, profe. Nosotros, imagínate que llegue un desconocido e intenta hablarte de su vida. ¿Vas a querer escucharle? Un desconocido. La mayoría probablemente no. Michael Coa van a decir. Pero ¿quién se cree que es? Muy pico C. Muy En otro guaraní. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, si vamos a contar una historia nuestra, vamos a meter a un tercer personaje, que puede ser algún personaje secundario de nuestra historia, pero que nosotros vamos a lanzarla como protagonista. En mi caso particular, a mí siempre me gusta hablar acerca de una almacenera.
¿Por qué? Porque la almacenera es un personaje que está conocido en el barrio, que se conoce casi en todos los barrios. Entonces yo hablo de ña Úrsula. Ña Úrsula. Ña Úrsula. Ña Úrsula fue una almacenera que se caracterizaba por ser muy argel, bro. Yo sentía un miedo tremendo. Como que vos lanzás, chutabas tu pelota en su patio, caía la pelota y no te volvía más. Impresionante. Sí. Y era la única despensa en ese momento de mi barrio. Entonces, cruzarme con ña Úrsula para mí era el infierno. Yo en ese momento tenía como 7, 8 años. Y en una ocasión mi mamá me dijo para ir a comprar queso De ña Úrsula. de ña Úrsula. Llegué hasta la casa de ña Úrsula y justo cuando le iba a pedir queso, vi sus ojos, su mirada argel y me quedé en blanco. No sabía qué decirle. Y en lugar de pedir queso, compré huevo. Otra cosa y te hallo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que cuando vas a contar una historia, metes a un tercer personaje, en este caso, ña Úrsula, y yo estoy contando mi historia, pero estoy disfrazando esa historia a través de ña Úrsula. Ingreso con un personaje externo. Claro. 3. Luego, puedo hacer un juego con el público y decir, ¿ustedes conocen a la almacenera de su infancia? ¿Reconoces alguna almacenera que tuviste en la infancia, profe César? Yo le reconozco si a un almacenero. Ay, Yagel, ¿Eh? ¿por qué lo...? Yo recuerdo, sí, ahí me la garganta. Sí, Tenemos algo en le común, recu- entonces, ahí en sí, yo nuestro le pasado. recuerdo el nombre y todo. Todavía Don Miguel ya falleció, fanático así, o sea que muy fuerte, muy conocido en el barrio donde yo me crié, ¿verdad? Que es justamente el barrio Ricardo Rugabo. Yo soy asunceno. Ya en el 1999, si vine al Alto Paraná, me enamoré y me quedé. Así que yo lo recuerdo a él, pero muy bien luego. Se quedó grabado ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago, profe César? Empiezo a preguntarte para que vos interactúes también en la historia. Ujú. Hacer que la gente interactúe es fundamental en cualquier presentación, porque la gente siempre quiere sentirse importante, quiere sentirse protagonista del discurso, por más que sea un discurso personal nuestro. Entonces, cuando vamos a iniciar una presentación, tenemos que tener en cuenta la participación del público, que al momento de contar una historia, tengo que meter a un tercer personaje que sirva como escudo, para no hablar de mí desde el inicio, Ujú. y tengo que también O sea, proyectar. proyectar. Y tengo que tener en cuenta también que puedo arrancar mi presentación con una pregunta, por ejemplo. ¿Por qué Paraguay es el segundo país más corrupto de América Latina? Inicio con una pregunta. Y algunos responderán porque pagamos. Ahí está. Sí o sí, alguien va a decir eso. Automáticamente siempre intentamos buscar respuestas a las preguntas. Entonces, hacer que la gente sienta curiosidad. La pregunta genera curiosidad. Es una excelente forma de iniciar una presentación. Podemos iniciar otorgando un dato estadístico, por ejemplo. ¿Sabías que en Paraguay se lee apenas un libro por año? Y continúo con una pregunta. ¿Cómo un pueblo sin conocimientos pretende salir de la miseria? Entonces, utilizo 2 técnicas en menos de 30 segundos. ¿Sabías que los Eso ya paraguayos... llama la atención. Exactamente. Un dato y una pregunta. Entonces, estas son formas de iniciar una presentación. Y la presentación, el inicio, es fundamental. Porque ahí la gente se engancha. Se engancha. Sí, es lo que yo estudié un poquito porque yo inicié esto totalmente ignorante, ¿verdad? Es lo que en las redes sociales se llama el famoso hook o gancho, ¿verdad? Exacto. Todavía En las redes no sociales aprendí. mucho más Sí, todavía. sí. Yo todavía no aprendí a hacer eso, no tengo todavía ese don, esa habilidad. Pero yo sé que si de repente uno lo estudia un poquito más, voy mejorando las técnicas, sí puedo hacer. Lo que sí quiero es que, ojalá, anhelo, y yo sé que va a pasar, los jóvenes se enganchen con este episodio, porque es un episodio más de Hablando Contigo, y escuchen atentamente todas tus consideraciones, porque eso ayuda muchísimo. Porque hoy en día todo lo que es presentación, hablar en público, interactuar con gente, vender, en todo eso está esa comunicación verbal. Y se hace falta técnicas muy específicas como vos lo estás justamente mencionando. Ahora, ¿cómo uno puede hacer una presentación, proyectar, usar un personaje, contar una historia, qué sé yo, hablar, preguntar sobre un dato estadístico? Por ejemplo, la vez pasada leí un dato estadístico que decía que el 25% de la población, 25% de la población joven del Paraguay tiene algún tipo de depresión, por ejemplo. Esa estadística a mí me llamó muchísimo la atención y se puede usar como pregunta. Así mismo, profe. Así mismo. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver, ¿cuánto tiempo llevamos de...? Bueno, Yo creo que ya nos extendimos. Yo no sé si hablando contigo ya nos va a chutar a los dos. Acá los productores ya están cansados ya de nosotros. Algo así, ¿verdad?
Bueno, realmente el tiempo sí es valioso. Yo una vez más te agradezco también por ese tiempo que nos ofreciste. No quiero que sea un hasta acá, un qué sé No, yo, nada que chao, ver. ¿verdad? No. Hablando contigo, tiene planes incluso para hacer si de repente podemos hacer un debate, podemos invitar a la otra persona, podemos invitarle a Estaría los bueno. chicos, ¿sí? Vos le orientás un poco, hacemos un podcast con ellos. Ellos dan para eso, ¿verdad? Tienen un poquitito esa timidez todavía, pero ellos sí quieren hacer. Entonces, si de repente vos tenés unas últimas técnicas, palabras, sugerencias, bueno, a mí me encantaría que vos sigas compartiendo con nosotros, ¿verdad? Si por ahí sobran algunas sugerencias más. Desde ya, profe, te agradezco infinitamente el espacio que me estás brindando y sabes que voy a estar abierto a cualquier invitación que me realices nuevamente, a poder brindar otros consejos también a la gente, a hablar acerca de esto que es muy importante y principalmente para el paraguayo, profe, porque parece que el paraguayo tiene como una cierta inclinación a no querer presentar, a no querer Mm, hablar, a ser un poco tímido, principalmente si nos ponemos en comparación también con personas de otros países, por ejemplo, donde tenemos esa sensación de querer achicarnos. No sé si te parece lo mismo, si tienes la misma percepción. Me parece lo mismo. No sé si es una cuestión de timidez, como diste un dato muy interesante en el tema de hablar con la gente. 7% nomás es palabra. Yo me Palabras. recuerdo un tío que no tuvo una buena formación académica, o sea, él hizo el tercer grado de antes, pero oñi ecuala tipo será. Y no decía palabras complicadas, pero vos hablabas con él y él tenía un don nato en que él se comunicaba y agarraba una flor y te explicaba las cosas con la cajita. Peagina la volumen, Heinde. Este es el volumen, el espacio, Heinde. ¿Ves que esta caja ocupa un espacio acá? Mm, Ese es volumen, ¿verdad? Entonces, ese dato a mí se me quedó muy plantado de que 7% nomás de una exposición son palabras. El resto ya es tu lenguaje tu lenguaje corporal, corporal. ¿verdad? Yo te agradezco inmensamente, más bien en habernos honrado con tu presencia, ayudarle a los chicos, ayudarle a los paraguayos, porque no solo la gente joven escucha hablando contigo, gente de todas las edades escucha hablando contigo y por supuesto nosotros queremos invitarte más veces. Siempre la idea es hacer un poco un asadito con la familia hablando contigo y pueden hacer muchas cosas más a partir de ahora. Que surjan más ideas en adelante. Por supuesto, en honor, amor y atención a los jóvenes para quienes va dirigido este podcast. Y yo también de parte del equipo de Hablando Contigo te doy las gracias infinitamente y aprovecho para darte un poco este Ah, obsequio, ¿verdad? Eh, impresionante. Qué bien me tratan acá. sí, sí, ¿No? sí. Y ¿Cómo no voy a querer venir de vuelta claro, así? ¿cómo no vas a querer volver? Yo No. siempre le invito a los chicos, vengan acá hablando contigo, un espacio, te vas a sentir querido, amado, los muchachos. Pero ahora yo sé que van a querer venir. Sí, claro que Y sí. bueno, este es un pequeño obsequio, ¿verdad? No es la gran cosa, pero mira lo que es para que, Ya tengo para no el sé si sos amante del cafecito. café, Claro que y sí. acá, por ejemplo, tenés un código QR, chuc, escaneas y ya te va a llevar directo a nuestro Instagram, ¿verdad? Voy a empezar a Entonces, llevar ese vaso a todas partes para promocionar también la página. exactamente, eso está bien. Este es el saludo clásico hablando contigo. Mira, gusto en tenerte. Muchísimas gracias, profe. Gracias por todas las lecciones que en verdad fueron muy útiles. Este es un contenido para mí de gran valor y yo sé que todos los chicos van a escuchar y van a aprovechar. Yo sé que vos vas a escuchar y vas a aprovechar. Este ha sido un episodio más de Hablando Contigo con Nacho. Haceme recordar tu apellido porque yo soy Garcete. Nacho Garcete. Antes de finalizar, profe, Sí, adelante. Sí, sí. lo que comentaste es muy importante, que es el hecho Sí. de que muchas personas, por ejemplo, menosprecian su capacidad por el simple hecho de no tener un título académico, por ejemplo. El paraguayo muchas veces se cohíbe por eso. Cierto. Pero nosotros tenemos el conocimiento que es teórico y tenemos un conocimiento empírico. ¿Qué es el conocimiento empírico? Es lo que uno atravesó en su vida. Entonces, todas las experiencias que tuviste, por más que tengas, que seas joven, ya atravesaste por situaciones en tu vida que te dan un poder para poder hablar, valga la Ujú. redundancia. Entonces, no debemos achicarnos o bajar nuestra autoestima por no tener una formación académica muy grande, porque lo que comentaste, el tema de las palabras representan apenas el 7%. Cuando vas a hablar en público, tenés que demostrar energía, tenés que demostrar esas ganas de querer convencer y persuadir a tu público. No a través de las palabras, sino a través
de la energía que proyectes. Eso es muy importante, profe. Y también para cerrar también, Nacho, complementando un poco el tema, no dejarnos guiar demasiado por la apariencia física también, ¿verdad? Porque hay gente Sí, que tiene muchas ideas, muchos valores, puede producir muchos contenidos, tienen experiencias de vidas espectaculares, pero se cohíben por una cuestión de apariencia física, que juega un exactamente. papel muy importante también. Una vez más, yo te doy las Ahora gracias. sí, Yo te doy las gracias, Nacho Garcete, ¿verdad? Garcete. Garcete. Así se te puede buscar en las redes sociales de esa manera. Arroba, arroba Garcete-Nacho en Instagram. Perfecto. Tenés variedad de cursos entonces. Sí. Una vez más, este es el clásico saludo hablando contigo. Chicos, chicas, este ha sido un episodio más. Sí, te invito a escuchar todo el podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales.